Vamos a dar inicio a nuestra tertulia del día de hoy, ¿no? Es nuestra última fecha del mes de mayo. Ya estamos empezando el mes de junio, estamos ya a mitad de año. ¿Cómo se va el tiempo? Volando. Entonces, siempre en este compartir de nuevos aprendizajes, hoy día vamos a tener a nuestra querida maestra Judith Lovera, que nos va a hablar acerca de la prevención de las úlceras por presión. Es un tema básicamente de enfermería, ¿no? Pero que es necesario que lo tengamos en cuenta y sepamos en qué consiste y cómo evitar. Ok, maestra, la sala es suya. Sí. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos a probar las diapositivas. Me avisan ustedes si se ve bien. Ok. Si se puede visualizar bien. A ver. ¿Se ve bien? Sí, correcto. ¿Está perfecto así? Sí. Bien. Bueno, buenas noches con todos los presentes y gracias por la invitación a participar en esta tertulia. Una vez más, como dice Lourdes, la maestra Lourdes, es nuevos aprendizajes, ¿no? Que hay que ir incorporando para poder atender a las personas mayores. Si bien es cierto la prevención de las úlceras por presión, si vamos a hablar de prevención, también es importante decir qué es y cuáles son las consecuencias de estas úlceras por presión y cómo va a complicar o cómo va a incidir en las personas mayores, ¿no? Si bien es cierto, las úlceras por presión de por sí, ¿no? Hablamos de que, y esto es muy conocido en la teoría y en la práctica, que las úlceras por presión son uno de los síndromes geriátricos, uno de los grandes, como se dice, los gigantes de la geriatría, son las úlceras por presión. ¿Por qué? Porque como síndrome geriátrico trae otras consecuencias más, es decir, trae complicaciones, ¿no? Ya poníamos, en algún momento poníamos el ejemplo de un paciente cuando sufre una caída, queda postrado en la cama, ¿no? O el paciente que tiene enfermedades neurológicas o secuelas de un ACV, secuelas de una enfermedad neurológica, entonces es un paciente que está, digamos, obligado a permanecer en cama, ¿no? Y al permanecer en cama trae muchas consecuencias, además de otras como es la limitación funcional, ¿no? La disminución de la capacidad de poder reconocer a las personas porque va disminuyendo sus niveles niveles cognitivos, entonces vamos a tener problemas en el sentido de que la persona va a tener, diríamos, aplastamiento en la piel, aplastamiento en la piel y va a tener problemas porque disminuye la circulación, ¿no es cierto? Hay una falta de circulación de la sangre en las zonas donde hay presión, sobre todo donde hay prominencias óseas, ¿no? Entonces, como gigantes de la geriatría, entonces vamos a tener nosotros que tener en cuenta este tipo de problemas que genera, como decía, complicaciones, ¿no? Como ser un síndrome geriátrico. Bueno, entonces empezamos, decimos que las úlceras, conocidas también como lesiones en la expresión, no son una enfermedad, son un accidente asistencial. ¿Por qué no es una enfermedad? Porque esto no es parte de un proceso, diríamos, fisiológico, sino es un accidente asistencial. ¿Y por qué así, accidente asistencial? Porque es una consecuencia de un problema o diríamos, de una falta de movilidad del paciente cuando está postrado. Es decir, se refiere al accidente asistencial es cuando la persona permanece mucho tiempo de un solo lado y no se le moviliza, no se realizan los masajes adecuados, no se realiza, digamos, el baño adecuado, la aplicación de las zonas, el colchón que se debe aplicar, no el colchón en el sentido de que tiene que haber suavidad en la ropa de cama para esta atención, para este paciente, tenemos nosotros problemas con el paciente, ¿no? Por eso decimos que la persona que lo asiste tiene que ser de manera íntegra, de manera integral y evitar estas lesiones. ¿Bien? Entonces, la definición de la úlcera por presión es una lesión localizada. Perdón, maestra, un momentito. Quisiera saber, detrás suyo se escucha mucha bulla, no se le escucha a usted. Sí, a ver, un momentito. Ok, gracias. Voy a ver eso, ¿ya? Ok, gracias. ¿Se escucha? Perfecto, maestra, sí. Ahora sí, bien, estamos bien. Sí, disculpen, lo que pasa es que acá afuera había un problema
con una, ¿bien? Ya, Ok, bueno, continuamos. Ya continuamos, decíamos maestra. que, continuamos. La definición de la úlcera por presión, ¿no es cierto? Decíamos que es una lesión localizada, localizada, es decir, en un determinado lugar del cuerpo, ¿no es cierto? Causada principalmente por presión, una presión no controlada, es decir, es de manera involuntaria y también es prolongada. ¿Por qué? Porque ya decíamos, si no se le moviliza al paciente cuando tiene un problema neurológico y no lo puede hacer por sí solo, entonces significa que puede pasar muchas horas y esta presión va a determinar un daño en el tejido, en este caso la dermis, la epidermis, ¿no? Con presión que va a afectar hasta la zona muscular. Y más aún si hay un plano duro, es decir, una cama dura, un colchón duro, independientemente de la posición en la que permanezca la persona también, ¿no? Y no solamente hablamos de una cama, sino también hablamos de una silla de ruedas, por ejemplo, del borde o el roce en determinado material de un colchón normal, ¿no? Cuando a veces los colchones están desgastados y hay presión sobre esos ejes, esos flejes que tiene, ¿no es cierto? Hay unos fierritos que vienen en los colchones y hay demasiada presión por esa zona, va a haber problemas porque hay una presión, ¿no es cierto? Más aún cuando no hay tejido celular subcutáneo o de lo contrario hay caquexia, ¿no es cierto? O el paciente tiene, tiene problemas, diría, de malnutrición, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son las causas? Ya decíamos, la causa, una de ellas es la presión que se produce o que produce esta oclusión vascular, es decir, una isquemia, ¿no? A su vez, hipoxia. Hipoxia significa que hay falta de oxígeno en los tejidos por la misma presión y a su vez puede llegar a una necrosis. Y es un factor importante y está unido al tiempo que se mantiene la presión. Es decir, cuanto más tiempo permanece presionada la zona, mayor es el problema y diríamos mayor es la consecuencia de esa presión, ¿no? En esa determinada zona. La otra causa, la otra asociada a estas úlceras por presión, es la fricción. Es decir, cuando la superficie corporal, es decir, la piel, roza contra otra superficie, sea la sábana, sea la sonda, ¿no? Así decíamos, sea sobre el borde de la silla o la misma silla, ¿no? Puede haber una abrasión, es decir, puede haber una ruptura de la piel, una pérdida de la solución de continuidad de la piel, ¿no? Y la fricción es porque, a ver, por ejemplo, cuando se le moviliza a un paciente o se le pasa de la cama a la silla o permanece en la cama y no hay otra persona que nos ayude a movilizar al paciente, entonces lo hacemos por arrastre, es decir, jalamos al paciente de tal manera que se fricciona sobre la cama, se fricciona sobre el borde, se fricciona sobre la sábana. O de lo contrario también, cuando permanecen en una determinada zona, un determinado tiempo en una silla de ruedas. ¿No es cierto? En la silla de ruedas, generalmente las sillas tienen el asiento es de plástico y es un plástico duro, ¿no es cierto? Que no hay protección de nada. Entonces, de nada, de nada significa que no tiene ningún protector, ningún cojín de gel, ninguna sábana, ninguna almohada, porque a veces usamos unas almohadas para colocar, ¿no? Entonces, esa presión sobre la superficie, sobre todo de las zonas de los huesos que están a nivel del sacro, a nivel del isquio, ¿no es cierto? Entonces, o a nivel de las caderas. Entonces, ahí puede producirse las heridas, en este caso por fricción. También, como ustedes ven aquí en la figura, vemos que en la zona de los dedos de los pies, ¿no es cierto? En la zona de los dedos de los pies, que se produce también por el roce y el peso de las sábanas o las frazadas. O cuando el paciente tiene mucha inquietud, es decir, está tan inquieto y tan incómodo y que busca una posición adecuada evitando la presión de las cubiertas, en este caso de la frazada, las sábanas. Entonces levanta, flexiona y extiende las piernas. Significa que está rozando, no solamente, está friccionando no solamente el talón, sino también la zona de los dedos de los pies, ¿no es cierto? La parte distal de los pies. Entonces, esta fricción también es una causa de úlceras por presión. Lo otro es otra causa es el cizallamiento, ¿no? Que se produce fuerzas paralelas por un lado de la piel a la fascie principal.
y por otro lado el esqueleto y la fascia profunda. Es decir, como ustedes ven aquí, estamos en la figura, estamos viendo la posición de una persona que está postrada en la cama, que tiene una posición semi-Fowler, pero que no tiene una posición anatómica adecuada. Es decir, no es una forma de mantener al paciente. ¿Por qué? Porque la cabeza, como ustedes ven, está hiperflexionada hacia adelante. Los codos están posicionados y presionados hacia la cama. Y en la zona poplitea, es decir, aquí entre la flexura de las rodillas, ¿no?, que es la zona poplitea, hay un almohadón, ¿no?, que simula un almohadón, a los cuales también está teniendo una posición inadecuada. Asimismo, como ustedes ven aquí, los talones, ¿no es cierto? Los talones y la base del pie, ¿no?, la planta del pie, la parte distal, ¿no?, a la altura de los dedos. Otra observación que hay también y que puede producir las úlceras por presión es esta posición de la sonda Foley, ¿no?, o la sonda vesical, ¿no es cierto?, con la misma sonda o con la conexión que va hacia la bolsa colectora. Entonces, vamos a ver que no es una posición adecuada, es una posición forzada prácticamente con hiperflexión, y peor aún si vemos que el paciente usa una sonda nasogástrica, ¿no es cierto? La sonda nasogástrica en esta posición puede producir, ¿no?, una hiperextensión de la sonda y puede lesionar también la nariz, ¿no es cierto? Entonces, por fricción. Asimismo, la zona del hombro, los hombros, como ven ustedes también, hay una zona localizada que, si bien es cierto, no hay en esa posición en la que se encuentra, no hay una posición de fricción directa, ¿no? Pero cuando se le lateraliza, sí puede producir, ¿no? Y no se le mantiene en movilización constante, entonces puede producir, ¿no? Puede causar una úlcera por presión. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que se formen estas úlceras por presión? Las muy temidas úlceras por presión, ¿no? Que eso indica un descuido, porque va a generar otro tipo de problemas y puede llegar puede provocar hasta la muerte del paciente por procesos infecciosos. Entonces, estos factores de riesgo hay dos aspectos, los intrínsecos y los extrínsecos. Intrínseco significa que todo aquello que sea parte de la vida de la persona. En este caso, si hablamos de la edad, ¿no es cierto? La edad, ¿qué significa? Que a partir de la persona, bueno, independientemente, podría decir, si estamos hablando solamente de adultos mayores, bueno, vamos a considerarlo la edad que a partir de los 60 años o a mayores de 80, podríamos decir. Pero si hablamos de edad y en un factor de riesgo, no solamente las úlceras se pueden presentar en personas con discapacidad que sean adultos mayores, sino también puede ser en jóvenes cuando están postrados en cama, ¿no? Llámese un problema neurológico severo que lo lleva a una postración permanente. Entonces, de la edad podría variar, ¿no? Más que la propia edad del adulto mayor. La inmovilidad ya decíamos, si es una persona que tiene un problema neurológico y que lo lleva a la postración, llámese una secuela de un ACV o un accidente cerebrovascular o por decir, un traumatismo, un politraumatismo, es decir, lo va a llevar por diversos traumas, por fracturas, lo va a llevar a la inmovilidad. La incontinencia urinaria o incontinencia fecal, ¿no? Que son problemas netamente del control de los esfínteres de las personas, ¿no? Es un factor de riesgo. También la malnutrición, es decir, aquellas personas, malnutrición significa por exceso o por defecto, ¿no? Cuando hay exceso estamos hablando de personas obesas, ¿no es cierto? Y cuando es por defecto, estamos hablando de aquellos que están desnutridos, ¿no? Están muy delgados, ¿no? Donde prácticamente está la piel pegada al hueso, ¿no? Pues sean caquéxicos, se dice caquéxicos, no, son caquéxicos, entonces también hay un factor de riesgo. El bajo peso, ya decíamos, también aquella persona que está con bajo peso, sin necesidad de que sea caquéxicos, ¿no? Con bajo peso también, ¿no? Hay las prominencias, es decir, los huesos, son más evidentes, se notan más, están más expuestos y pueden estar posicionados, así sea lateral derecho, lateral izquierdo, en posición dorsal, entonces están más expuestos a la fricción. También el estado de la piel, es decir, ya decíamos, cuando hay incontinencia
urinaria o incontinencia fecal, hay humedad, ¿no es cierto? El estado de la piel tiene que ser una piel húmeda, perdón, una piel seca, en el sentido no de sequedad con escamas, sino que una piel seca que evite que haya una permanente humedad, llámese en este caso, si podríamos decir, por incontinencia, ¿no es cierto? Por la micción, por la orina, o la piel que tiene lesiones tipo una psoriasis, por ejemplo, ¿no? U otras enfermedades de la piel, llámese una carosis, una micosis, ¿no? De las zonas donde el paciente se rasca mucho, se lesiona la piel. Entonces, ese estado de la piel también es un factor de riesgo para las úlceras por presión. Y por último, y no siendo tampoco el último, ni menos, que existen otros factores más que podríamos ir asociándolos, ¿no? También el nivel de conciencia. ¿Por qué el nivel de conciencia? Porque decíamos que aquella persona que está en estado comatoso o en estado somnoliento o en estado inconsciente, ¿no? O en estado de fase de muerte prácticamente, entonces esta persona no puede valerse por sí solo, no puede movilizarse en la cama, entonces este también es un factor de riesgo. Entonces requiere de otra persona. ¿Y cuáles son los extrínsecos? Ya los decíamos hace un instante, todo aquello que está fuera de la persona, lo que está alrededor y que lo pone en riesgo. Bien, entonces hablamos de los extrínsecos, que es la presión, la fricción, el cizallamiento y la humedad. La presión ya lo hemos revisado, la fricción igualmente, el cizallamiento también, y la humedad ya decíamos que cuando es por incontinencia, ¿no es cierto? El uso del pañal de manera inadecuada o la falta de el cambio y recambio del pañal produce o mantiene la humedad de la piel, sobre todo en la zona de los genitales, ¿no? Llámese los glúteos, las caderas, la parte anterior, ¿no es cierto?, del pubis. Entonces el paciente está permanentemente húmedo, entonces es un factor de riesgo extrínseco para las úlceras por presión. Ahora, hablamos de los tipos de lesiones que hay, o los tipos tipos de lesiones, ¿no? Uno son las úlceras por presión y las úlceras iatrogénicas. La úlcera por presión, ¿cuál es? Es una lesión de origen isquémico localizado en la piel y tejidos subyacentes producido por una presión, ¿no? Como ven ustedes aquí en la fotografía, esa es una úlcera por presión, ¿no? Por presión, porque la zona del talón está permanentemente frotándose sobre una zona dura. A veces no solamente en la cama, sino ya decíamos también en la silla de ruedas. Por ejemplo, cuando es el posapiés, ¿no? Si ustedes traen a su mente, y el que conoce una silla de ruedas, la silla de ruedas tiene un posapiés, y ese posapiés siempre es metálico, ¿no? Y esa intranquilidad o esa falta de control de la movilidad del paciente cuando permanece sentado en la silla, ¿no? El pie cae por sí solo, el pie cae y se frota de manera inconsciente e involuntaria, se frota en el posapiés, en la parte anterior. Entonces es fácil que se produzca una pequeña lesión. Primero empezamos con una zona enrojecida, luego aparece una ampolla, luego va aumentando, siempre y cuando va aumentando de tamaño y va aumentando, diríamos, la característica de la úlcera, siempre y cuando no haya un adecuado control, ¿no? Por eso es importante lo que decíamos, que cuando se realiza el baño del paciente, en caso de enfermería, el baño del paciente nos permite evaluar completamente, de pie a cabeza, ¿no? El estado de la piel del paciente, justamente para evitar este tipo de problemas que nos lleva a problemas serios, y ya lo vamos a ver más adelante, las consecuencias. Y una úlcera iatrogénica. Una úlcera iatrogénica significa aquello que nosotros, hablando en enfermería, o el cuidador, conociendo el problema que se puede producir, la consecuencia que puede haber, no tenemos el cuidado, ¿no es cierto? Entonces, esa iatrogenia es la pérdida, puede producir la pérdida, la úlcera iatrogénica, se refiere a la pérdida de la integridad de la piel en ciertas superficies epiteliales del organismo producidas por dispositivos. En este caso, mencionábamos una sonda, digamos, el mal manejo o uso, o diríamos manipulación de la sonda nasogástrica, ¿no? Otros son estos dispositivos que se utilizan como para dar oxigenación al paciente, llámese las cánulas binasal o las cánulas de alto flujo,
¿no? Para que el paciente esté oxigenando adecuadamente. Entonces vemos que esos dispositivos utilizados o mal utilizados, ¿no? A veces decimos que es inconscientemente, no nos dimos cuenta, ¿no? Entonces se puede producir una úlcera, decíamos, iatrogénica, ¿no? O también utilizamos dispositivos con fines de diagnósticos terapéuticos, es decir, ya si utilizamos una sonda nasogástrica o una sonda Foley o una sonda vesical, llámese solamente para mantener o vaciar la vejiga, entonces y no se usa de forma adecuada, entonces podemos provocar, así sea por 2, 3 horas, se puede provocar una zona de presión, entonces vemos que puede lesionar la piel de la piel, más aún cuando la piel del paciente adulto mayor es muy delgada, ¿no? Es muy delgada y es muy fácil que se lesione. ¿Y cómo se clasifican estas úlceras? ¿No? Se clasifican en 4 grados. El primer grado, como ustedes observan aquí en la figura, en la fotografía, es solamente el eritema, es decir, la piel se pone roja y que esta predice una aparición de una úlcera por presión, aunque la piel esté intacta. Con pieles oscuras puede presentarse tonos rojos, azulados o morados, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en esta figura que les estoy presentando, puedo deducir o podemos deducir que es una persona que permanece mucho tiempo sentada, ¿no es cierto? No necesariamente en cama, sino mucho tiempo sentada, ¿no? A pesar de que, como ustedes ven, el glúteo tiene buen colchón, por decir, tiene buena textura, buena contextura, que hay un tejido celular subcutáneo, ¿no? Que está conservado aún, pero cuando se produce mucho tiempo esa presión sentada en una silla de ruedas en la zona de los isquios, es decir, aquí, ¿no? En la cadera, perdón, en la unión del fémur con la zona del sacro, ¿no? Hay unos pequeños huesitos, ¿no? que sobresalen, ¿no? Cuando uno se sienta. Entonces, a la mayor presión y cuando hay el peso suficiente, ¿no? Por el peso del paciente, o si no hay peso, es decir, el paciente es muy delgado, entonces puede producir estas zonas de lesión. Ahora, se habla de grado 1. Ya esta forma de presentación, ¿no? Como la fotografía, donde vemos que está enrojecido, ya significa que es una úlcera, ¿no? De primer grado. Ahora, esta úlcera de primera, ¿es reversible? Sí, es reversible, ¿no? Y esta úlcera, como explicamos acá, en esta fase de la curación oscila entre 7 a 14 días para recuperarse. Si se maneja de manera adecuada, puede haber una curación o una reversión de esta zona del enrojecimiento más rápido. Pero vemos que igual ya se cataloga o se clasifica como úlcera por presión de grado 1. Entonces, hablamos también del grado 2. Ya en el grado 2 vemos que hay una pérdida de solución de continuidad de la piel, es decir, la piel ya está desgarrada, ¿no es cierto? Ya afectó la epidermis, ya afectó la dermis, y ambas ya están lesionadas, porque ya estamos viendo ya la segunda capa de la piel, ¿no? Si bien es cierto, es una úlcera superficial aparentemente, y presenta ya una abrasión, es decir, ya hay una herida, ¿no? Hay un cráter superficial, como dice, o hay una ampolla, ¿no? Porque toda esta parte negruzca que se observa ya es producto de la dermis que se ha desprendido, es decir, ya se formó primero la ampolla, ya se desprendió la piel y ya estamos viendo la segunda capa de la piel. Si no se toman las medidas inmediatas para recuperar esta piel, entonces vamos a ver que progresivamente va a ir desmejorándose en el sentido de que se va a volver grisácea o negruzca, que esto es parte de la hipoxia, es decir, por presión y por lesión, ¿no? Asociada a esta zona que es irrigada, ¿no? Porque la sangre es la que lleva el oxígeno a cada célula, entonces si hay presión, significa que hay hipoxia, y con esta hipoxia hipoxia prolongada, se puede producir la necrosis, es decir, la muerte de las células de la zona donde estamos observando aquí la herida. En esta fase de la curación,
oscila entre 14 y 30 días. Miren ustedes, no es tan fácil, no es tan fácil poder revertirla, porque demanda tiempo, demanda cuidados especiales, ¿no? Tanto de tratamiento, para tratamiento superficial, en este caso, cremas, ¿no es cierto? Curación diaria, limpieza de la herida, no solamente eso, sino también necesita dinero para poder solventar los gastos que demanda toda esta, diremos, esta falta de atención y falta de movilidad del paciente, ¿no? Entonces, como decíamos acá, la curación es reversible, la herida, o sea, puede recuperarse esta herida, puede recuperarse la piel, ¿no? Pero esta demanda entre 14 y 30 días. Y hay probabilidades de que genere una úlcera de tercer grado. Es decir, si empezamos con la primera y no se curó, ¿no? No se curó, no se atendió de manera oportuna, entonces vamos a producir o se va aumentando, digamos, la probabilidad de que la úlcera vaya a grado 2. Y si no se trata de manera adecuada, vamos a ir al grado 3. ¿Y cuál es el grado 3? El grado 3 es, como vamos a ver acá, en la figura también, donde ya hay compromiso no solamente de la primera y la segunda capa, sino ya vamos a ir a la tercera capa hasta músculo y a veces está comprometido, ¿no? Ya el hueso. Esta pérdida del grosor de la piel que implica daño, necrosis cutáneo. El necrosis cutáneo significa que ya la parte de la grasita ya se perdió, ya hay cero irrigación, porque ahí hay, esa zona negruzca significa la necrosis, es decir, ya hay muerte, la piel está muerta, entonces esa piel ya no sirve, no vale, no ayuda a mejorar. Entonces, lo que se produce, ¿no? Ahí es un caldo de cultivo de microorganismos, muchos microorganismos, ¿no? Si está expuesta al medio ambiente, si está expuesta a la orina, si está expuesta a las heces, entonces es fácilmente que la persona mayor pueda infectarse y pueda tener, en este caso, la pus, ¿no? La zona purulenta, y hay que retirarlo, ¿no? Acompañado muchas veces de mal olor, sin sangrado muchas veces, ¿no? O mal olor y el dolor que puede ocasionar esta lesión. Y en esta fase de la curación, ¿no? También es, diríamos, medianamente posibilidades de ser reversible. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando ya del tercer grado, donde hay comprometida la tercera capa, es decir, ya estamos hablando del compromiso del músculo o también el compromiso del sistema óseo, ¿no? Es decir, del hueso, de la zona donde está localizada esta úlcera con estas características. Y hablamos de entre 30 y 60 días de una recuperación, que a veces va a depender también del estado nutricional, ¿no es cierto?, de la movilidad, del tipo de medicamentos que utilicemos, del tipo de cremas que vamos a utilizar, ¿no?, u otras sustancias, llámese los parches hidrocoloides, qué sé yo, todo va a depender de ello para la recuperación de esta zona de la piel. Y en el grado 4, ¿no?, como ustedes ven, aquí en la figura también hay una destrucción de los tejidos. El tejido ya no hay tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Cuando se ha debridado, el debridado significa sacar todo lo negro, todo lo amarillo de esta parte, así como se ve en la figura, en la fotografía. Entonces hay que debridar, hay que limpiar toda esa zona y puede llegar a encontrar esto de acá, donde ya hay un compromiso no solamente de la parte superficial, sino ya de la parte muscular y la parte ósea, ¿no? Si bien es cierto, es una herida que está aparentemente más limpia que la anterior, pero sin embargo ya hay profundidad, ¿no es cierto? Está profundo y está afectado músculos, tendones, huesos, ¿no es cierto? Las articulaciones, y produce exudado, es decir, hay una secreción maloliente, ¿no es cierto? Maloliente por los mismos microorganismos, que es la pus, ¿no es cierto? Y otros más, dependiendo del tipo de microorganismo que esté localizado en esa zona. Y el tejido necrótico, nuevamente mencionado, el tejido necrótico, que es la zona, ¿no?, negruzca, que se ven que ya es una piel muerta, donde hay poca, no hay cero irrigación ahí. Y en esta fase de la curación va a ser aproximadamente de 90 días a más, ¿no? A veces es una larga, diríamos, un largo proceso, porque hay que curar, ¿no es cierto? Hay que movilizar, pero a su vez, paralelo, también tenemos que adoptar otras medidas para la recuperación de este paciente.
Y haciendo un resumen, las úlceras por presión también, como decíamos acá, en el estadio 1, que es la zona enrojecida, el estadio 2 ya está comprometida la primera, la segunda capa de la piel, el estadio 3, ¿no es cierto? Y el estadio 4, que lo acabamos de mencionar, ¿no? Son formas, son diversas formas de presentación de las úlceras y también los tamaños. Y para ello, ¿no es cierto? Necesitamos hacer una evaluación. Cuando ya se presenta una úlcera de este tipo, lo que tenemos que hacer una evaluación. Y esta evaluación integral, porque es de manera íntegra, integral de esta herida que se ha presentado, ¿no? Tenemos que hacerla con ciertos parámetros. Y estos parámetros significa que dónde está localizada la úlcera por presión, ¿no es cierto? ¿Dónde está localizada? Por ejemplo, aquí en esta figura, en la parte del estadio 1, vemos que hay una localización, esta zona es de la parte de la espalda, ¿no? Lateral. Como ustedes ven, esta es la espalda, ¿no es cierto? Aquí están las costillas, ¿no? La parrilla costal, ¿no es cierto? Acá está su brazo arriba. Entonces, ven ustedes que simplemente por mantenerse lateralizado, y es una persona aparentemente muy delgada, ¿no es cierto? Que está localizada en la parte de las costillas. Entonces, es un estadio 1. Entonces, tenemos que ver la localización. Por ejemplo, acá tenemos una en la zona sacra, esta de acá también es zona sacra, y esta de acá es una zona del trocánter, parece, ¿no? El trocánter. Entonces, vamos a ver, va a depender de la localización para que haya una mejor, perdón, cuando hacemos una evaluación, decíamos, de integral, es decir, vamos a tener que ver primero dónde está localizado, ¿no es cierto? En qué parte del cuerpo, y a su vez ver cuál es la causa. Entonces, como segundo punto, vamos a ver cuál es la profundidad, si es primer grado, segundo, tercero, cuarto grado, ¿no? Cuán profundo está esta herida. También qué apariencia tiene, ¿no es cierto? Si vemos acá, a ver, vamos a la figura 3, el estadio 3, ¿no? ¿Qué apariencia tiene? Por ejemplo, acá vamos a ver que tenemos que es amplia, más o menos acá, pongamos que tiene 10 por 10, ¿no es cierto? Las medidas de 10 por 10, ¿qué aspecto tiene? Tiene un tejido blanquecino que es la pus, ¿no es cierto? Esto de acá, si no se trata y no se limpia adecuadamente, esto de acá va a cambiar a zona necrótica. Entonces vamos a ver la apariencia de la herida. La de acá está un poco más limpia, ¿no es cierto? En el estadio 4 está más limpia y vamos a ver que tiene todavía tejidos, ¿no? Tejidos blanquecinos, tejidos que aparentemente es la pus, ¿no? Es la pus lo que está provocando que haya que se mantenga, diríamos, todavía infectada esta úlcera. Entonces, ¿qué apariencia tiene? De muy roja, de zona negra, ¿no? La negra significa, o zona negruzca, es que hay tejido necrótico. ¿Qué signos de infección? Ya decíamos, cuando hay el retiro, por ejemplo, de las gasas, vamos a ver si hay exudado, qué tipo de exudado, es decir, qué tipo de secreción hay, si es amarilla, es blanquecina, es rojiza, es maloliente, es verdosa, o sea, todas estas características, ¿qué signos de infección? ¿No? Decíamos el olor, también el exudado, ¿no? Lo mencionábamos, y las condiciones en que que rodea la úlcera por presión, es decir, acá, por ejemplo, en la primera, el estadio 1, en el ejemplo 1, decíamos que esta es una herida cerrada, ¿no? Perdón, es una úlcera cerrada, aún porque es estadio 1, pero está en la zona de la costilla, ¿no es cierto? Entonces, en esta zona de la costilla vamos a ver que alrededor hay piel, pero esa piel está, diríamos, muy delgada, ¿no? Está muy pegada al hueso, ¿no? Igual acá, acá vemos que hay acá hay tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Es decir, hay un buen colchoncito para que pueda sostenerse, pero sin embargo, esta localización también vamos a tener que tener en cuenta para poder nosotros tomar las medidas, ¿no? Tomar las medidas adecuadas, ¿no? Y prevenir que haya una mayor complicación, ¿no? Por eso, a ver qué condiciones está. Por decir, si está aquí en estas zonas, en la zona sacra, también tenemos que tener en cuenta porque es una zona de alto riesgo a la humedad, y no solamente a la humedad por la orina, sino también por las heces. Entonces también tenemos que tener en cuenta dónde está esa localizada y qué condición tiene, porque si hay permanentemente humedad, es más difícil la recuperación de esa úlcera. Y lógicamente, donde hay una herida hay dolor, ¿no? Y el dolor, a veces el paciente en el primer estadio dice, señorita, me arde. Si es que habla el paciente, dice, arde, me duele. Entonces, cuando hay una herida de este tamaño y de esta forma y está localizada en la zona sacra,
entonces es un paciente que también se va a quejar de mantenerse en una posición de cúbito dorsal. Si es una zona en la cadera, porque este es un trocánter, en la zona del trocánter tenemos que localizarlo y también el paciente se queja de dolor cuando se le coloca de esta zona. Entonces también es importante, ¿no?, evaluar todo esto, es decir, la localización, la profundidad, qué apariencia tiene la úlcera, si existen o no existen signos de infección, el olor que emana esa secreción, el exudado o tipo de secreción, decíamos, ¿no es cierto? Las condiciones de la zona aledaña a la úlcera y si existe dolor. Cuando el paciente aqueja dolor, significa que todavía hay recuperación, pero cuando vemos una herida con tejido negruzco, es decir, ya hay necrosis de la piel, está la piel, esa piel muerta, entonces el paciente no se va a quejar de dolor. Estamos realizando la curación y el paciente no se queja de dolor, significa que no hay tampoco respuesta, ¿no?, de las terminaciones nerviosas para poder saber que existe o no existe recuperación. Entonces, eso es importante también. Cuando el paciente se queja de dolor es porque todavía siente, ¿no?, y están presentes las terminaciones nerviosas. Por eso es importante, decíamos, la evaluación integral de esas úlceras por presión. ¿Y cuáles son las zonas de localización? Las zonas de localización más frecuentes son, por decir, en decúbito supino, la zona occipital, la zona del omóplato, la zona del sacro y calcáneo. ¿Es cierto? Acá tenemos la figura más, los recuadros negros, ¿no es cierto? Tenemos la zona occipital, el omóplato, ¿no es cierto? El sacro y la zona del calcáneo, es decir, en el talón. ¿Bien? Cuando es de cúbito lateral, tenemos la oreja, ¿no es cierto? Cuando se apoya sobre la almohada y permanece mucho tiempo, hay presión. Y esa presión, ¿no?, si el paciente se moviliza de un lado para otro y permanece de manera constante frotándose su oreja, todo el pabellón auricular, sobre todo la parte superior, es fácil, ¿no?, de que ese paciente se pueda recuperar, perdón, de que se pueda lesionar. El acromio, vamos a ver aquí en la parte en el hombro también, ¿no? Tenemos también un huesito ahí, también es fácil de que si hay presión pueda lesionarse. En los trocánter, ¿ven? Acá también hay un recuadro plomito donde vamos a ver que se puede producir. En los cóndilos, es decir, aquí al costado de la rodilla, ¿no es cierto? También sobresalen los huesitos y los maleolos. Los maleolos significan los tobillos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que en la zona lateral, sea lateral derecho o lateral izquierdo, hay riesgos. Así sea, si es una persona muy delgada, ya decimos, con mayor razón. Si es una persona obesa, con mayor razón. Si es una persona todavía con peso medio, mediano, también. ¿Por qué? Porque, diríamos, si bien es cierto, tiene todavía tejido celular subcutáneo suficiente para proteger estas zonas, pero sin embargo, cuando hay una presión o una posición permanente de mucho tiempo, entonces se corre el riesgo. Otra posición, decíamos también, la posición sentada, es decir, las tuberosidades isquiáticas, es decir, en la zona de los huesitos entre el sacro y el fémur, ¿no es cierto? Hay unos huesitos que sobresalen. Entonces ahí, aquí en esta figura, vemos acá, ¿no?, el recuadro plomo, que ustedes lo están observando, entonces esa es la zona del isquio. En la zona del coxis también, ¿no?, porque hay una zona que está muy pegada la piel al hueso, ¿no es cierto? En la zona del omóplato, ya lo hemos dicho, el omóplato también, ¿no?, así está sentado. En los codos, porque el roce permanente con los brazuelos de las sillas, ¿no?, también tenemos que tener cuidado. Y la zona poplite, es decir, aquí debajo de ¿no?, detrás de la rodilla, está la zona poplite. Entonces también puede presentarse, ¿no?, es una zona donde con frecuencia se localizan las úlceras por presión. Y como decíamos, tenemos que hacer una valoración de riesgo. Y esta valoración de riesgo implica una valoración global e integral. Es decir, vamos a ver si el paciente, de manera general, vamos a ver ya, teniendo en cuenta los factores intrínsecos y los factores extrínsecos, vamos a aplicarlo y vamos a ir, digamos, haciendo un checklist, ¿no es cierto?, para ver si existe o no existe el riesgo a la úlcera por presión. Y también existen escalas de valoración.
que nos van a dar un juicio clínico, ¿no es cierto? La escala de evaluación es una ayuda, es decir, es una escala, un checklist también, donde hay varios parámetros donde vamos a determinar si esta escala, bueno, tenemos que aplicar la escala para poder saber si es que el paciente cuánto riesgo tiene, si tiene riesgo medio, riesgo alto o no tiene riesgo. Entonces, si no tiene riesgo, tenemos que tratar todos los medios posibles para evitar que ese paciente se ulcere. Y si tiene riesgo medio, lógicamente, igual las medidas. Y si es riesgo alto, incrementar, ¿no? Hacer muy exhaustiva la valoración, ¿no? Y las medidas de prevención, ¿no? Con todo lo que vamos a explicar. Y además vamos a tener después de ello, teniendo ya la valoración global, la escala de valoración, ¿no? En la conclusión vamos a llegar a un juicio clínico, es decir, el paciente tiene o no tiene y qué medidas vamos a tomar de manera multidisciplinaria. Es decir, aplicamos ya aquí el equipo multidisciplinario, un protocolo de actividades para ese tipo de pacientes, ¿no? Y a veces de tratamiento vía oral, vía parenteral, ¿no es cierto? Su alimentación, es decir, todo un protocolo adecuado para poder tener o sacar adelante a este tipo de pacientes, ¿no? ¿No? Y evitar la consecuencia de ese riesgo, que es la úlcera por presión. Y lógicamente luego de eso vamos a tomar las medidas preventivas. Hablamos de las escalas de valoración, tenemos acá, les he traído dos. La más utilizada es la escala de Norton, pero también tenemos la escala de Braden, ¿no es cierto? La escala de Norton que nos da puntuaciones, ¿no es cierto? De 5, como dice acá, de 5 a 9 es riesgo muy alto, es decir, la consecuencia de la valoración. Aquí, por ejemplo, valoramos 5 ítems, ¿no? Por ejemplo, el estado general del paciente, el estado mental, ¿no? La actividad, la movilidad y la incontinencia. Por ejemplo, en el estado general, ¿no? ¿Cómo lo veo al paciente? Si es un paciente que está en buenas condiciones generales, ya tiene debilidad, ¿no es cierto? Está muy débil, tiene un estado comprometido parcialmente. A ver, la movilidad, por ejemplo, un paciente que está con una neumonía, ¿no es cierto? Es un paciente que ya está somnoliento, por efecto de los medicamentos está muy agotado, muy cansado. Si utiliza un dispositivo de oxígeno, es un paciente que ¿no? Su estado general está venido a menos, ¿no? Y de acuerdo a eso, tenemos del puntaje del 4, que es el bueno, hasta el 1, que es el muy malo, ¿no es cierto? Y asimismo, el estado mental, si es un paciente que tiene, ya decíamos, está el paciente alerta, tenemos un paciente frente a nosotros, generalmente en los centros hospitalarios, ¿no es cierto?, que está alerta, o el paciente que lo tenemos en casa, que está despierto, comunicativo, ¿no es cierto?, habla, se da cuenta, sus funciones cognitivas están conservadas, entonces un paciente que está en buenas condiciones mentales, ¿no es cierto? En cuanto a la actividad, ¿no? Si es un paciente que camina o no camina, se desplaza sea con un andador o se desplaza eh, con un bastón, entonces, o es un paciente que camina, es independiente, entonces nosotros tenemos que valorar todos esos aspectos. Por ejemplo, acá en el ítem estado general, que nos da el puntaje 1, que es muy malo, es decir, el estado general es muy malo, significa que es un paciente que está inconsciente, ¿no es cierto? Que está en estado mental estuporoso, es decir, no habla, ¿no es cierto? No se moviliza, está conectado a un oxígeno permanente, ¿no es cierto? En la actividad, como dice acá, está en cama definitivamente, está en la movilidad, está inmóvil, ¿no es cierto? Y en incontinencia tiene doble incontinencia. Estamos hablando acá de la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal. Entonces, si sumamos uno de estado general, uno de estupor, uno de que permanece en la actividad, uno, ¿no? En la movilidad es uno, es está inmóvil y tiene incontinencia urinaria y incontinencia fecal, es decir, estamos acá hablando de 5 ítems, perdón, el resultado de 5 y que tiene riesgo muy alto, ¿no es cierto? Entonces, esto es una forma de aplicar, es bastante fácil de aplicarla y obtenemos el resultado.
Si la puntuación, como dice acá, es mayor de 14, ¿tiene riesgo mínimo o no tiene riesgo? Entonces, ¿cómo sabemos acá? La puntuación mayor igual acá, sumamos 4 de bueno, 4 de alerta, 4 caminando, 4 total y 4 ninguna incontinencia. Es decir, 4 por 5, 20. Entonces, la puntuación mayor de 14, ¿no? Está, o tiene riesgo mínimo, ¿no? Por decir acá, si tiene, a ver, pongamos que llegue a 16, ¿no es cierto? Entonces, pongamos que tiene, su estado general es bueno, su estado mental es, a ver, es apático. La actividad camina, la movilidad o sea, se moviliza, ¿no? Su movilidad es total, se camina, es independiente. Y incontinencia no tiene ninguna. Entonces, acá hablamos 4 más 3, 7. ¿No es cierto? Entonces, sumamos todo y vamos a ver si tiene riesgo o no tiene, si ya tiene riesgo mínimo, ¿no es cierto? O riesgo medio. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir aplicando y vamos a llegar a la conclusión. Y de acuerdo a eso también tenemos que aplicar las medidas de prevención. Ahora, ¿qué cuidados? ¿Por qué es importante? Porque tenemos que partir primero de aquello que es importante para el paciente, ¿no? Y lo hemos tocado el tema, en enfermería siempre trabajamos y pensamos de que el paciente en la satisfacción de necesidades básicas, aparte de la alimentación, que es, ¿no? Todo es primordial, pero en este caso vamos a ver el cuidado de la piel. El cuidado de la piel es importante porque tenemos que hacer el baño de manera diaria, de forma minuciosa, ¿no? Con cuidado, ya hemos dicho, ¿no? Ya hemos hablado respecto al baño del paciente, los que conocen, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener la piel, la piel seca, pero también aplicando cremas hidratantes si el paciente tiene, bueno, hablábamos de la piel seca cuando la piel está húmeda por incontinencia, pero acá hablamos de aplicar cremas hidratantes, pero no en la zona de los glúteos, donde ya tenemos una herida. En la zona de los glúteos vamos a aplicar de repente vaselina para que no haya contacto con la orina, la piel con la orina, ¿no es cierto? Entonces, pero aplicar cremas hidratantes de manera, tipo masajes en la zona de las prominencias óseas. Llámese todas las zonas donde hemos visto los isquion, las caderas, ¿no es cierto? La zona de los trocánter, en los tobillos, en los pies, en la zona de los hombros, ¿no es cierto? Masajear, si es la zona occipital, masajear esa zona. Cuando hablamos de la cara o de la nariz, también hacer una limpieza adecuada, ¿no es cierto? Para evitar justamente los riesgos. Y a su vez que estamos evaluando. También mantener la ropa de cama siempre limpia, es decir, no solamente limpia, sino también seca y sin arrugas, porque la arruga en la cama, llámese la sábana, llámese el hule, la solera o la misma frazada, nos crea problemas y ya hemos visto, ¿no? Porque hay una presión, diríamos, una presión involuntaria, porque a veces es tanto, por ejemplo, ahora en invierno se le abriga bien al paciente, pero no pensamos muchas veces que la presión de esa frazada o de esa colcha, esa cubrecama que utilizamos, ¿no? Le puede generar problemas en la piel. Por lo tanto, tenemos que mantener de manera adecuada, es decir, es holgura, ¿no? Debemos mantener la holgura en esa zona de los pies, sobre todo. Y como decíamos, la zona de las arrugas, ¿no? Siempre el paciente que se moviliza de un lado para otro y lo mantenemos semi-sentado o semi-fowler, el paciente, ¿no? Lo que busca es su comodidad y se resbala, ¿no? Y de manera involuntaria se va resbalando, resbalando, y vamos a ver que todas las sábanas también se van juntando en una determinada zona, y esa zona, ¿dónde es? La zona de las caderas, los glúteos. Entonces, es evitar permanentemente estar en los cambios posturales, ¿no es cierto? Aplicar esta medida de evitar que las arrugas se mantengan en esa zona. Y no solamente las arrugas, a veces quedan los restos de comidas, ¿no? Queda por ahí un arrocito, queda un pedacito de pan, entonces eso también provoca, diríamos, las pequeñas lesiones en la piel, y eso es lo que no queremos. Dice, no aplicar ningún tipo de alcohol, es decir, colonia, alcohol de romero, debido a que puede resecar la piel. Entonces, una piel muy reseca también crea problemas, porque ya decíamos, al descamarse puede lesionar la piel y puede provocar una úlcera. Dice, no hacer masajes sobre las prominencias óseas, es decir, cuando ya tenemos una herida, ¿no? Y hay una lesión de tipo de primer grado, ¿no es cierto? Donde ya hay una ampolla, no vamos a masajear. Lo que tenemos que hacer es cubrir, ¿no es cierto?
tenemos que cubrir. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder revertir, de revertir esa herida. Porque si lo masajeamos y aplicamos una crema de una manera no controlada, entonces podemos provocar una lesión. Valorar y controlar las causas de exceso de humedad. Es decir, ya decíamos, si hay se usa el pañal y no se cambia y recambia de manera adecuada en el momento adecuado, oportuno, entonces se mantiene la humedad de la piel, entonces puede producir una lesión. Bien. Vigilar también los drenajes, es decir, y los exudados de las heridas y proteger la piel con productos de barrera. Es decir, aquí tenemos que controlar y observar el apósito, ¿no? Es decir, los drenajes. ¿Qué significa? El drenaje y apósito significa que hay la secreción que emana de esa herida, ¿no? Hay que ver qué características tiene y a su vez cuando se realiza la curación o la limpieza de esa herida, lo que tenemos que hacer es aplicar determinadas sustancias, ¿no? Sustancias que son comerciales, ¿no? Hay varias en los mercados, en el mercado hay varias sustancias que se pueden aplicar, unas mejores que otras y unas con mejores efectos que otros, ¿no? Hablar en este caso de marcas y de productos en general, de repente no nos va a servir, sino va a depender del tipo de lesión que tenemos frente, ¿ya? Y los cuidados que podemos tener con ese paciente. ¿Y qué manejo tenemos de la úlcera por presión? Dice actividad y ejercicio. Es decir, el paciente cuanto más actividad tiene dentro si se puede movilizar todavía, puede realizar alguna actividad. Y el ejercicio, ya decíamos, en el ejercicio pasivo, ¿no es cierto? Cuando está en cama, ¿no? La movilidad de flexión y extensión, ¿no es cierto? De frotación, de cambios posturales. Entonces, la alimentación también que sea balanceada, como decíamos, paralelo a ello, si existe una úlcera por presión, es importantísimo, ¿no? La alimentación balanceada, porque lo que se requiere ahí son proteínas, y las proteínas van a ayudar a regenerar más rápido la piel. Entonces, ese paciente que está desnutrido o que está malnutrido, ya decíamos, por efecto o por exceso, tenemos que tener en cuenta de una alimentación que sea balanceado tanto en nutrientes, en cantidades y calidad del paciente, dependiendo de sus requerimientos, ¿no es cierto? Decíamos los cambios posturales, ¿no? Debemos tener en cuenta un cronograma de cambios posturales, es decir, si empiezo a las 8 de la mañana, cada 2 horas voy a cambiarlo de posición cuando es un paciente que tiene alto riesgo a una úlcera por presión. ¿Y cómo se voy a saber que tiene un alto riesgo? Voy a tener el resultado y voy a tener en cuenta que he aplicado una escala de valoración o tengo ya indicios de que es un paciente que tiene, ¿no? Tiene zonas de presión, ya decíamos, si lo hemos mencionado, si es muy, muy pesado, es decir, está muy obeso o está muy delgado, es un paciente que tiene alto riesgo. Y si tiene incontinencia urinaria y fecal y moja el pañal, ¿no es cierto? Entonces es un paciente que tiene alto riesgo. Si es un paciente que está inconsciente, ¿no es cierto? Que tiene la secuela de un ACV, es un paciente que tiene alto riesgo. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta esos cambios posturales de manera cronometrada, es decir, cada 2 horas o cada 3 horas, dependiendo del tipo de paciente que tengo al frente para poder ayudar, ¿no? Y evitar las úlceras por presión. También la utilización de superficies especiales para el manejo de la presión. Es decir, se puede utilizar los cojines de gel, ¿no es cierto? Existen cojines tanto para las caderas, ¿no? Tanto para la zona de los muslos, ya decíamos, para las sillas de ruedas. También tenemos pequeños cojines de gel tipo picarón para la zona de los talones, ¿no es cierto? Y de la zona de los tobillos. Entonces, se aplican, se mantienen, o de lo contrario, almohadas o almohadillas muy suaves, ¿no es cierto?, que mantienen la posición y evitan la presión. Entonces, siempre cuando movilizamos a un paciente, debemos de mantener la posición anatómica, que tiene que ser una posición adecuada. También la protección local, decíamos ya, ¿no es cierto?, con las almohadas y los almohadones, y el plan de actividades y movimientos, ¿no? Es un cronograma, si lo cumplo cada 2 horas, bien. También el cambio de pañal, porque va acompañada el cambio postural con el cambio también del pañal. Si yo sé que el paciente, por decir, está con diarrea, ¿no es cierto?, con deposiciones líquidas, tengo la frecuencia del cambio de pañal tiene que ser
más frecuente, ¿no es cierto? Tiene que ser más pronto, más rápido. Se hizo la deposición, tengo que cambiarle porque el contacto de las heces, ¿no es cierto?, con la piel va a producir que se lesione más rápido. La movilización pasiva, decíamos, ¿no? Entonces el ejercicio pasivo que tiene que haber en los cambios posturales, es decir, flexión, extensión, tanto de los miembros superiores, los miembros inferiores, el masaje, la aplicación de una crema humectante en la zona, ¿no?, por decir, en la zona del tórax, ¿no?, en los brazos, en los miembros inferiores, ¿no?, evitando que sea en la zona interdigital, porque a veces la humedad en la zona interdigital también produce micosis. Y la alineación corporal, que no es otra cosa que una posición anatómica adecuada, el posicionamiento adecuado del paciente. También tenemos la frecuencia con la movilidad, ¿no? La frecuencia, ya decíamos hace un instante, decíamos, ¿no?, en la diapositiva anterior, que tenemos que tener un cronograma, es decir, acá, ¿no?, en qué posición lo tengo, lateral derecho, ¿no?, lateral izquierdo, posición dorsal, y nuevamente, llego y en las siguientes 2 horas más, cada 2 horas voy cambiando la de posición, cosa que llego, ¿no?, de manera ordenada, voy cambiándolo de posición. Cuando tengo que darle los alimentos, lógicamente voy a tener que tener en cuenta que si es un paciente postrado, está con zona nasogástrica y lo tengo en cama permanentemente, significa que si antes de tomar desayuno o antes de pasar la primera fórmula como desayuno, por ejemplo, entonces tengo que tener en cuenta horas previas, ¿no? 2 horas previas que ese paciente tiene que estar, por decir, lateralizado, porque para mantenerlo, para darle el alimento, tengo que mantenerlo en posición dorsal, ¿no?, o semifold, o posición sentada para poder pasar el alimento. Entonces, lo puedo mantener ahí 2 horas y luego le cambio la posición y lo pongo lateral izquierdo, ¿no? Y así sucesivamente. Voy jugando y teniendo en cuenta también las horas de los alimentos, porque para pasar el alimento de un paciente con sonda o un paciente que se puede alimentar todavía por la boca con ayuda, ¿no es cierto?, o con la alimentación asistida, entonces tengo que tener en cuenta esos horarios, ¿no?, porque no puedo darle lateralizado, le puedo dar la comida, entonces tengo que también tener en cuenta en ese cronograma. Bien, los pacientes de mayor peso necesitan un mayor número de recolocaciones. Recolocaciones significa de cambios posturales. Si hablamos de una persona que tiene mediano riesgo y encontramos a un paciente obeso, tenemos un paciente obeso, entonces significa que ya no va a ser cada 2 horas, sino cada hora, por el mismo peso del paciente, ¿no? El mismo peso se puede provocar más rápido una úlcera. Entonces también tenemos que evitar de colocar al paciente directamente sobre prominencias óseas y o sobre las úlceras, ¿no? Si el paciente tiene una úlcera de un lado, el trocánter derecho, entonces voy a tratar de evitar, ¿no?, mantener, evitar la presión sobre esa zona. Llámese con un picarón, ¿no es cierto? Picarones utilizamos mucho y probablemente también ustedes conozcan que se utilizan también los guantes con agua, ¿no es cierto? Es una forma también cómoda de poder mantener al paciente. Bueno, existen en el mercado los colchones antiescaras, ¿no es cierto? Los colchones antiescaras que muchos de ustedes probablemente los conocen. Tenemos los cojines de gel, ¿no?, que son fabulosos y se pueden utilizar, se adecuan al paciente, son suaves, entonces también permiten una movilidad adecuada. Entonces, también tenemos que tener en cuenta evitar, ¿no es cierto?, como dice aquí la diapositiva, la presión sobre esas prominencias óseas y más aún si hay úlceras. En la forma preventiva ya decíamos todo lo que implique protección y cuidados. En la forma preventiva aplicamos una crema hidratante, ¿no? Hay muchas en el mercado, hay algunas que tienen más alcohol que otras, hay que utilizar las más neutras y lo que nosotros, bueno, siempre recomendamos en la práctica es la vaselina, ¿no? La vaselina no tiene olor, no tiene alcohol, no tiene, ¿no?, otras sustancias, que simplemente es la vaselina, hidrata la piel, mantiene la piel hidratada y si es en la zona de los glúteos, ¿no es cierto?, que hay evita el contacto de la piel con la orina. Entonces es una manera también de mantener la piel hidratada o protegida, ¿no es cierto? También existen otras, ¿no es cierto? Vamos a ver que encontramos, decíamos, en el mercado productos gel, tanto como gel como, como sustancias que van a proteger con una película. Esto, por ejemplo, es un spray,
¿no? Es un spray que se aplica directamente en la piel y forma una película que va a evitar el contacto de la orina con la piel. Tenemos acá este otro que es una talonera, ¿no es cierto? Una talonera con un pequeño, de manera que se adapta fácilmente, es suave, ¿no es cierto? Es gel y es fácil de poder adaptar al talón en el paciente, ¿no? Y así como existe para el talón, ¿no? Puede abarcar también todo y lo podemos adecuar también para los codos. Acá existe otra forma, ¿no es cierto? Acá tenemos en la cuarta figura, en la cuarta fotografía también tenemos otra que podemos adecuarlo. Existen también en el mercado varias, nosotros vamos a encontrar varias, tipo almohadones dentro, unos pequeños almohadones que tienen como un colchoncito de, de espuma suave. Hay otros que tienen gel, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar en el mercado varios productos. Y acá también, ¿no? Indefectiblemente, no hay mejor, digamos, forma de poder tener contacto con la piel del paciente y provocarle también la sensación de comodidad es el masaje. El masaje que ayuda también a la circulación, ¿no es cierto? Y esto también se hace posterior al baño. Decíamos que en enfermería es básico. Cuando el paciente postrado se le realiza el baño, ¿no? Se realiza la higiene matinal, la higiene perineal, ¿no es cierto? El baño general, el baño en la cama, lo que tenemos que hacer, así como frotamos para poder con suavidad y podemos retirar los desechos de la piel, también para aplicar las cremas, ¿no? Ayudamos en el masaje y ayudamos en la circulación, que es lo importante. El paciente que está presionado significa que, ya decíamos, es hipoxia. Es hipoxia en la piel. Hipoxia en la piel significa, ¿no? Fácil que se ulcere. Entonces tenemos que tener en cuenta también esto. Y las medidas preventivas que no vamos a dejar de mencionar siempre mejor es la alimentación, la actividad, el ejercicio, el que el paciente esté ocupado, ¿no es cierto? Siempre y cuando el paciente todavía lo puede hacer, porque cuando ya está inconsciente y está soporoso, entonces vamos a tener bastantes, diríamos, mayor riesgo, ¿no? Y vamos a tener que tener más cuidados todavía. Si es un paciente que tiene una sonda nasogástrica, permanentemente tenemos que revisar, ¿no? La zona de la nariz, porque en la fosa nasal es donde se produce la úlcera. Y no solamente ahí, sino también, ¿no es cierto? La sonda se coloca, para mantenerla fija, se coloca en la oreja. Entonces, al colocarla en la oreja, también esa zona a veces se produce una presión. Y vamos a ver ahora con bastante frecuencia, ¿no es cierto? Y hemos tenido, bueno, en mi experiencia laboral, hemos tenido casos de pacientes con heridas por el uso de las mascarillas, ¿no es cierto? Esta liga que por el uso permanente, ¿no? Y a veces no se adecua porque no encontramos un tamaño, ¿no? De acuerdo a nuestra cara, de acuerdo al tamaño, ¿no es cierto? Entonces encontramos a veces que las ligas son muy cortas o las ligas son muy gruesas o la liga, ¿no? Es decir, no tiene flexibilidad. Entonces, y el uso de esa liga o esa mascarilla, por efecto de la liga, la presión en la zona se ha ulcerado, la parte posterior de la oreja. Entonces también, ¿no? Vamos a ver que hay otros factores y hay otros, en este caso, otros instrumentos, se podría decir, ¿no? Otros aditamentos que estamos utilizando en la actualidad que van a generar este tipo de problemas. Bueno, hasta acá podemos dar la información y si tuvieran ustedes algunas preguntas, estamos para conversarlo. Ok, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, licenciada. Muy linda su exposición, muy didáctica. A ver, chicas, pregunten, por favor. Abran sus micrófonos. Acá estamos para nuevos aprendizajes. A ver, chicas. Buenas noches. ¿Qué hacer cuando un paciente es estreñido, no defeca continuo? Camina, se moviliza, pero no puede defecar fácil. ¿Qué poder hacer? El paciente tiene 88 años. Bien, buenas noches, buenas noches. Mire, el paciente estreñido, vamos a tener que hacer una valoración. Y en esa valoración tenemos que tener en cuenta
cuáles son sus antecedentes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene? Si es un paciente estreñido crónico, si es un paciente que está postrado en la cama, desde cuándo, qué tipo de alimentación recibe, cuánto de líquido ingiere durante el día, ¿no? Entonces, o si es que existe de fondo una enfermedad que lo lleva a tener un problema de ese tipo, porque existen personas que tienen megacolon, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay megacolon, el paciente que tiene megacolon significa que el acúmulo de las heces es mayor cantidad y tiene más dificultades, ¿no? Para eliminar las heces. Es un paciente crónico. Entonces, tenemos que valorar primero todos esos aspectos. Ahora, si es un paciente crónico, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, no podemos, bueno, a ver, vamos a hablar un poco de lo más simple a lo más complejo. El estreñimiento también es un síndrome geriátrico, que el paciente por estreñimiento puede llegar, ¿no? Vamos a ir al extremo, el paciente puede llegar a una obstrucción intestinal. Y por obstrucción intestinal es un paciente que puede tener una sepsis y puede llevarlo a la muerte. Vamos a hablar así crudamente, ¿no es cierto? Porque es la realidad, es un síndrome geriátrico. Y paciente estreñido crónico es un paciente que va a tener, a veces por complicación, va a tener hasta delirio. Delirio significa que hay pérdida de la noción del tiempo. Va a empezar con alucinaciones, va a empezar con estar desorientado, va a tener irritabilidad, ¿no es cierto? Entonces, todos esos aspectos tenemos que tener en cuenta. Pero, y si empezamos, ¿no? Y si es un paciente estreñido, ya decíamos, valoramos qué tipo de alimento recibe. Si es un paciente que es estreñido y es, por decir, hablamos de 3, 4 días y el paciente recién defeca, también depende del hábito del paciente. Porque las personas, ¿no? Comunes y corrientes que no son estreñidas, va a depender de la cantidad de alimentos que ingiere y va a ir a defecar, ¿no es cierto? Definitivamente tiene que ser en forma diaria, no una persona común y corriente. Si no tiene estreñimiento crónico, es una persona que va a ir en forma diaria, una o dos veces. Va a depender si el consumo de líquidos que tiene, si hay consumo de verduras, si hay frutas de por medio, llámese jugos, llámese frutas, ¿no? Picadas, si lo va a consumir o no. Entonces va a depender de Problema eso. del paciente que le digo tiene demencia senil, usa pañal, pero Ya. es bien difícil, no quiere tomar mucho líquido, hay que exigirle líquido, pero según sus familiares, que es estreñido, que así es, y no hay mayor atención, por eso es mi preocupación. Bien, pero usted lo cuida. Sí, Bien, entonces como cuidadora usted tendría que primero tener en cuenta, observar cada cuántos días hace deposición. Ahora, indagar con la familia, dices, ¿es estreñido? ¿No es estreñido? sí, por naturaleza me dicen, sí es así, siempre es así, y no hay mayor preocupación. Yo le doy en el desayuno frutas picadas Ya. y trato de poner líquido en esas frutas. Ujú. Después su alimentación, trato de combinar la sopa con el segundo para que tome líquido. Toma la leche en chur. Cuando le quiero dar el agua, muy poco me recibe. Trato de que camine, hay veces quiere caminar, hay veces no, porque está con la demencia, no es agresiva, pero tiene sus ratos también, que quiero hacerla caminar y no quiere, se ¿Y, moviliza. y toma medicamentos? Sí, toma Es probable. pastillas para sertralina para su demencia, tiene otra para controlar, en la noche una para dormir, otra Y para sí, la irrigación. sí acepta los medicamentos. Sí, sí, chancados dentro de la comida se los doy. Ujú. Bueno, Recibe la comida porque yo se la doy, no la dejo, tiende a coger la cuchara, pero yo me aseguro de que coma dándoselo. ya, ok. O sea, él de por sí no recibe el medicamento y lo toma por propia voluntad. Tiene No, no, que no, darle se lo doy en los molido, alimentos. Molido. Ujú. claro, porque si siente la pastilla dura, la bota, ¿no? Ujú. Claro, hay suspicacia, ¿no? Hay suspicacia en el paciente con demencia. Bueno, hablar de un poco más el tema del estreñimiento,
si hemos pasado todo esto que le estoy manifestando, del aumento de líquidos, ¿no es cierto?, de la movilidad, del ejercicio que pueda hacer, de la alimentación que sea adecuada, entonces si existe estreñimiento ya permanente, que es crónico en el paciente, entonces tenemos que ya acudir a una evaluación médica y el médico tendría que indicar algún laxante. Ahora, posterior al uso de los laxantes, también es recomendable, no es recomendable, y la experiencia que tenemos con este tipo de pacientes es que eh, por decir, regulamos, si se le da el laxante, por decir hoy día, y vemos que hace efecto, hace un buen efecto, entonces ya a partir de mañana ya tengo que llevar de manera regular. Entonces, es hasta volver a reeducar ese intestino de manera regular. ¿Por qué? Porque ahí tengo que trabajar mucho con lo que es la alimentación, ¿no? La alimentación, por decir, a ver, Dígame, nosotros, ¿alguna fruta natural que ayude? Toma la granadilla, me dicen la pitahaya también que ajá, ayuda. exacto. Pero si Le es un trato de paciente. dar todas esas frutas, la papaya, pero por general así puede pasar 5 días, 7 días, hasta 8 y no hace. Y cuando hace, es bien difícil que expulse las Claro. heces. Ahora, también es importante tener en cuenta que después que ingiere los alimentos, tenga un hábito de ir al baño. Es decir, así ya, terminó de almorzar, entonces pasa 3/4 de hora, 1 hora, ya vas al baño, siéntate ahí en el baño. Pero ¿Para usa qué? pañal, no es como que ella no sabe lo que hace. Si la llevo al baño no sabe, o No, de pero ya, repente no quiere sentarse. ya. Entonces usa pañal, cada cierto tiempo reviso el pañal a ver si no está humedecido o pudo hacer, Ujú. Bueno, porque no lo que es yo, una persona que lo que vaya al baño. podría recomendarle es que haga una consulta con el médico, porque si es un estreñimiento del largo tiempo, ¿no? Son 8 días. Es decir, puede llegar a intoxicarse con ¿no? Con las heces, porque el organismo necesita expulsar aquello que ya digirió, ya procesó, entonces tiene que expulsarlo. Entonces tiene que ir a un tratamiento médico como decía, con laxantes. Y ¿Y posterior qué a eso, ya cuando especialista la tendría que llevar? el geriatra, Geriatra de por sí. sí. Ujú. El geriatra, sí. Si tiene tratamiento ya de psiquiatría, tiene que ir el geriatra. El geriatra ve el conjunto de las enfermedades, ¿no es cierto? El geriatra lo ve completo, o sea, ve todos los sistemas, porque a veces decimos solamente el gastroenterólogo para no, acá el geriatra ve todo en conjunto al adulto mayor, todo. ¿Y qué hacer para convencer a los familiares que dicen es así y ahí queda? El riesgo, ponerle en autos el riesgo que corre, ¿no? El paciente, porque puede, por estreñimiento, una de las consecuencias es la obstrucción intestinal. Y la obstrucción intestinal es que el paciente hace, como usted dice, 7 días, 8 días, 10 días, 15 días, y dice, no, así es, el paciente va acumulando, 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 va a llegar en un momento en que las heces están tan duras que no hay forma de expulsarlas. Entonces lo que va a hacer es producirse, el abdomen va a ir creciendo, 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 y va a empezar a vomitar. Y lo que vomita son heces. Entonces es un Porque riesgo ya, no es que se le suba, que se le ponga dura el abdomen, nada, es menudita, es planita. pero Come, tiene una medida para comer, tampoco excedo, le exijo el líquido tratando, pero no quiere tomar mucho líquido, le doy en las frutas, en las comidas, la sopa, porque sí, no bueno. es de tomar mucho líquido. Existe también el salvado de trigo, pero también hay un riesgo de salvado de trigo porque yo, bueno, en mi experiencia he visto un caso de que por también comer o tomar salvado de trigo así al pasto y de manera permanente porque su estreñimiento era crónico, también llegó a ser obstrucción intestinal, ¿no? Y ya lo O sea, que ya no era, las heces ya no eran heces, sino era todo, lo que eliminaba era solamente salvado de trigo y era duro, mm, impactado, compactado. Entonces, el riesgo al estreñimiento crónico, en este caso, es una obstrucción intestinal. Ujú. Bien, tendría porque que lo ideal llevarlo. sería que por lo menos hiciera poco siquiera, pero no lo hace. Es como que lo acumula, así como dice usted, y cuando hace es bien difícil expulsarlo.
Si es un paciente psiquiátrico, lo que yo sugiero es que póngase usted, ¿no?, un horario. De repente, al comienzo va a ser difícil, pero siempre el paciente con demencia tiende a ser repetitivo, es decir, él va a tener un hábito de ir al baño. Si usted lo lleva al baño, él va a saber qué cosa tiene que hacer ahí. Por instinto, va a querer sentarse. Entonces, si usted lo lleva y lo siente y lo acompaña ahí, ese paciente va a hacer un hábito. Si usted lo lleva nuevamente al otro día y va a decir, siéntate acá y yo te voy a esperar, entonces, así haga 10, 15 minutos y no hace deposición, pero ya es un hábito. Así use O pañal. sea, después de 1 hora de los alimentos, más o Después de 1 hora menos. de los alimentos, más o menos, sí. Ahora, uso Oh, en ayunas la pitahaya, en ayunas agua tibia, primero tomar agua tibia o comer plátano de seda. El plátano de seda también tiene ya. buen efecto. El plátano de seda con un vaso de agua tibia posterior a comer el plátano, pero en ayunas. Ahora, no tiene un horario exacto, porque lo que usted tiene que hacer es hacer ese cronograma. Y si yo lo llevo todos los días, después de 1 hora de haber almorzado, al baño, ese intestino también va a tener. ¿Por qué? Porque la persona, ¿no?, y todos nosotros, todos los seres humanos, que vamos al baño y tenemos una posición, que es la posición sentada, y es para expulsar. Bien, porque si el paciente camina, camina, camina y no tiene conciencia del efecto reflejo del que el mandato del cerebro hacia eliminar el intestino o expulsar ¿no?, lo que está en el intestino, entonces no tiene conciencia. Entonces el paciente que bueno, no le pone interés porque como está caminando va a seguir y va a seguir. De repente tiene el efecto, la sensación de hacer la deposición, pero como está caminando y caminando no le da importancia. Como está o sea, tiene demencia, ¿no? Sus funciones cognitivas no le Ya. permiten saber qué es, ¿no? Por eso decir, si usted dice que usa pañal, llévelo a un determinado momento al baño y hágalo como un hábito, ¿no? Todos los días, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, o también en la noche, o después de cada alimento, entonces 1 hora después del desayuno, 1 hora después del almuerzo, 1 hora después de la cena, a ver qué efecto tiene. Y no solamente, yo creo que Porque no solamente va tiene a un defecar, horario que sino, duerme mucho. claro, por efecto de los medicamentos. Es por efecto de los medicamentos. Voy a seguir su consejo, a ver, porque la familia no lo toma muy en serio. La cosa es que usted busque información ¿no?, sobre el estreñimiento y hágale saber. Vaya interiorizando esa información, porque también es importante, mucha familia que desconoce, ¿no?, los efectos, Claro, conoce los efectos secundarios de las enfermedades. En este caso, la señora ya tiene una enfermedad, que es el estreñimiento. claro. Y ya decíamos, si hay un antecedente eh, histórico de la vida, ¿no?, de las enfermedades que tiene, probablemente sea también por por el poco hábito que tiene, uno por los alimentos, otro puede ser por los medicamentos. Es decir, hay varios aspectos que tiene que ir evaluando y viendo que es un paciente de riesgo. Claro. O también la poca Ok, ingesta qué amable. la poca ingesta de agua, ¿no? O sea, la poca Sí, hidratación. Una mala hidratación también va a también pues, agudizar lo que ya está en una predisposición del cuerpo a ser estreñido. así es. Y con la edad y con demencia, peor aún. Peor todo, ajá, así es. Ujú. Ok. El problema Bien, es que ¿Alguien más? rechaza. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta, licenciada? Claro que sí. sí. Por favor, ¿cuál es la recomendación adecuada para limpiar las úlceras? ¿Es recomendable el algodón? No, gas. Bien, Gas. mire, para las curaciones siempre hay un procedimiento, hay Protocolo. un proceso, un protocolo, ¿no es cierto? Y ese procedimiento, tiene sus pasos y los materiales que vamos a utilizar. El algodón, ¿por qué no? Porque el algodón tiende a pegarse Claro. y va a quedar pegado Residuos. ¿no? Los residuos van a quedar pegados en la piel, y si hay contacto con hueso, mayor todavía. Entonces, el mayor arrastre que podemos hacer con líquidos y con gases. Así es, Ujú. para desprender ¿no?, y retirar todos los excesos que hay. Muchas gracias, Okay. porque desde me ayuda bastante, porque anteriormente, hace años atrás, vamos diciendo, a ver, el 2003, 2012, hacía que creo que cuando estaba haciendo un curso, Ya. se empieza con algodón. Bueno, y por eso me salían mis dudas. Tenía Ujú. mis dudas. Pasaron tantos años, 2002, ponle. Ya.
Bueno, sí, no, bueno, nosotros, y el protocolo dice, ¿no? Que debe usarse la gasa. Y para cubrir los apósitos, por qué el apósito? El apósito lo que hace es, uno, proteger la herida de la exposición al medio ambiente, uno. Otro es absorbe el exudado, ¿no es cierto? El exudado, la secreción. Y otro más, el apósito y la gasa, lo que hace también es, al mantenerla protegida esa zona, también como ese apósito es grueso, porque tiene es la gasa, o perdón, es el algodón cubierto con gasa. Y esa gasa y ese apósito, perdón, esa gasa y ese algodón, conformando un apósito, lo que hace es como un colchoncito, que es como una almohadita que colocamos en la herida. Entonces también tiene un efecto protector. Sí. Entonces, así es. Claro, eso va a depender de qué tipo de laceración estamos tratando, definitivamente. Uh-huh. Claro. Existen apósitos hidrocoloides o apósitos, claro, apósitos hidrocoloides y hay apósitos de tipo Duoderm, ¿no? Puede decir una marca, de tipo Duoderm, que se usan como protectores, simplemente de manera preventiva. En el grado 1 también se puede aplicar. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es proteger, es un material suave, ¿no es cierto? Es material suave que va a adherirse a la piel y va a evitar que se forme la úlcera. Claro. Entonces también, ahora, también hay para poder recuperar la herida, también se utiliza, porque lo que contiene, ¿no? Lo que contiene el apósito son sustancias que van a ayudar, ¿no? Sustancias antisépticas que van a ayudar a que esa herida se mantenga limpia y absorber, claro, y absorber todos los gérmenes. Entonces los jala de afuera, de adentro hacia afuera. Entonces también, ¿no? Son favorables, son beneficiosos. Claro, y hay también un tipo de vendas medicadas especiales para las personas que han tenido problemas con quemaduras, porque les ayuda a la regeneración, ¿no? Hasta que se haga el proceso, pues, de los implantes, perdón, los injertos. Los injertos, claro, pero para que llegue al nivel de injerto tiene que tener un proceso de recuperación óptimo, porque si no también el injerto no va a tener el resultado que se espera. Entonces se utilizan también bastante las gasas parafinadas. Exacto, la gasa parafinada. Exacto. ¿Alguien más? A ver, están apuntando en sus cuadernos, ¿no? Sí. Les hablo a las chicas del curso. Gasas parafinadas. Gasas parafinadas, exacto. Felicidad, ¿alguna pregunta? Laurita, ¿alguna pregunta? María Bento, ¿todo bien? ¿Les quedó claro? Sí, quedó claro, todo bien. Sí, qué muy bueno. amable. Qué bueno. Listo. Qué bueno, qué bueno. Entonces no queda más que agradecer a la licenciada Judy Lovera por esta excelente disertación. Nos hemos quedado maravilladas y ilustradas con su presentación, ¿no? Vamos a mantener su presentación en el aula para que las chicas lo tengan como consulta, ¿le parece? Sí. ¿Cómo podemos hacer maneras para recuperar esas charlas? ¿Perdón? ¿En dónde las encuentro? Porque lo graban, ¿no? Sí, claro. ¿Y dónde Déjame, mira, dónde Esperanza, puedes dejar en el chat, puedes dejar tu teléfono, entonces yo te incluyo en el grupo de tertulias y ahí se les hace llegar los avisos, se les avisa que ya está la grabación y el link para que puedan entrar a todas las grabaciones y ver esta tertulia y las anteriores también. Déjame tu teléfono en el chat y nosotros nos comunicamos con vos. Ok, muchísimas gracias a todos los participantes. Un aplauso para nuestra querida muchas gracias. ¿no? Muchas y gracias. La próxima tertulia vamos a tener algo novedoso, ¿no? Vamos a estar con el doctor Marcelino Moreno, ¿no? A ver, Javi, por favor. Vamos a ver la próxima tertulia, vamos a hablar acerca de qué vejez quieres tener. Planéalo desde ahora, importancia y abordaje gerontológico. Entonces, este es un tema muy simpático, es un tema nuevo y es un tema de un poco de toma de conciencia que la vejez, ¿no? Va a llegar, perfecto. Entonces, ¿qué tipo de vejez quieres tener? Esto lo vamos a tener la disertación con el doctor Marcelino Moreno Burgos, ¿no? Él es médico y a su vez es gerontólogo, es un colega venezolano que ya está muchos años acá en Perú, entonces lo vamos a tener de invitado para la próxima tertulia.
¿Ok? Ok, entonces muchas gracias con todas, gracias por su presencia, licenciada, muchísimas gracias. Hoy Gracias a es ustedes nuestra por tertulia su número atención. 14, pueden ver las anteriores en el enlace que los vamos a compartir. Si alguna más quiere compartir nuestras actividades, dejen su teléfono para poderlas incluir en el chat de tertulias, para que puedan tener acceso a todas las anteriores y a esta también. ¿Ok? Muchísimas gracias Perfecto, con muy todas, amable. buenas noches, se Nos cuidan. vemos. Chicas, Buenas nos vemos en noches. la próxima Adiós. semana en la clase. Bendiciones. Nos vemos, está Muchísimas gracias, interesante. buenas noches. Buenas noches.